Hola a todos fans de Proyecto Freak. Hoy tenemos a Oriol Estrada, también conocido como Capitán Guías, en el cual ha sacado un libro dedicado al mítico manga también de anime, conocido como Dragon Ball, Volada Drag aquí en Cataluña. Ahí. Y entonces vamos a ver qué tiene el contenido de este libro. Entonces, bienvenido. Gracias. Songomanía es un libro que se originó a partir de un documental que hice hace 4 años y visto el interés que generó el documental decidí contar mejor la historia con muchos más detalles, muchas más entrevistas de lo que fue el fenómeno de la songokumanía. Es decir, este no es un libro sobre Dragon Ball, porque para eso ya hay muchos y oficiales, sino que es un libro sobre el fenómeno, cómo se vivió sobre todo en Cataluña, pero también en País Vasco, Galicia, Valencia, Madrid, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí se explica cómo llegó el anime, que fue un poco así por casualidad, digamos, cómo se llegó a publicar el manga y también todo el fenómeno que se llamaba songokumanía de las fotocopias, que era el merchandising no oficial que teníamos por esa época, ¿no? En los años 90, en un tiempo que no había internet y las cosas eran distintas, ¿no? También hablo un poco de la censura, la persecución política que sufrió la serie, empezando por Andalucía, después Madrid y también Cataluña. Se habla del merchandising y un poco también de todo el legado de Dragon Ball, del Big Bang del manga que generó la serie y el manga, ¿no? Y voy contando un poco esos primeros títulos que llegaron en los 90. Siempre he tenido un poco de interés por lo que es la historia de las cosas en general, ¿no? Y sobre todo de los fenómenos culturales, ¿no? Y de ahí me surgió la idea de hacer un documental sobre los 20 años de manga y anime en España. Empecé a recopilar revistas, a hacer entrevistas a gente que estuvo ahí desde los inicios y vi que la parte de Dragon Ball como que era una parte en sí misma, ¿no? Que era una historia que merecía la pena contar por sí sola. Y de ahí surgió Songokumanía. Esa era un poco la idea. Vamos a contar ese primer capítulo, que además se puede contar dentro de la historia del manga, pero también fuera, es decir, de la historia del cómic y de la animación en televisión. O sea, es un fenómeno aparte, pero que tuvo sus consecuencias después en el manga y el anime. Todo esto se centra en un contexto en el principio de los años 90, en el cual TV3 pues, puso Dragon Ball en su parrilla. Y de ahí se fue desarrollando entre la gente el fanatismo sobre esta serie. Entonces de ahí pues la gente comenzó a sacar lo que sería pues como unas fotocopias que nos puedes explicar cómo surgió, porque de esto después llevaría a algo más importante. Lo primero, esta no la tengo, ¿vale? La quiero. La quiero. Esto de las fotocopias era necesidad pura y dura, ¿vale? El anime llegó ahí sin ningún tipo de planificación de marketing, no existía nadie que tuviese la licencia para explotar el merchandising de la serie y fue un éxito ahí un poco inesperado, ¿no? Pero la gente quería más, fue un bombazo la serie, la gente quería más. Y a partir de ahí, a través de revistas que llegaban de Francia, algunos tomos que llegaron de Japón, porque el padre de no sé qué fue de viaje a Japón y se trajo un tomo, empezaron a hacerse fotocopias y la gente se intercambiaba estas fotocopias, ¿no? En los colegios, incluso universidades, la gente se iba intercambiando esas fotocopias, pues Tengi, Falti, etcétera, etcétera, ¿no? Y después ya llegaron las copisterías, ¿no? Que empezaron ya a cobrar por esas fotocopias que tú no tenías, ¿no? Y ellos sí tenían y decían, oye, si quieres esta, pues tanto, ¿no? Se empezó a hacer negocio con ello. La llegada de Dragon Ball ilusionaba a mucha gente, pero también recibía unas críticas por un sector político. ¿Podrías explicarnos un poquito por qué motivo? Explicar el motivo real es complicado, porque
Por supuesto se criticaba la violencia, se criticaba el sexo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero creo que realmente detrás de la persecución había temas políticos también, ¿vale? En el libro lo explico un poco. Es decir, normalmente eran los partidos en la oposición los que criticaban la emisión de la serie en la cadena pública, ¿no? Con lo cual dices, vale, se está hablando de sí, violencia, censura y tal, pero siempre se ha visto un poco detrás de ello algunos motivos políticos. Pero por supuesto también estaban pedagogos, asociaciones de padres y tal, que veían que sí, que la serie era demasiado violenta, que eso iba a hacer que los niños fuesen muy violentos y se pegaran en el cole y no sé qué. Y en Andalucía salió la noticia de un niño que se había caído de un primer piso jugando a Dragon Ball y esas cosas, ¿no?, tan típicas. Y bueno, fue un poco la cabeza de turco del momento, ¿no? Algunos políticos, cuando encontraron después otra serie que también les molestaba, pues ya se olvidaron de Dragon Ball y empezaron a criticar, pues, yo qué sé, Shin-Chan. Bueno, cuando tienes una gallina de los huevos de oro, pues no vas a olvidarte de ella, ¿no? O sea, si funciona y sigue funcionando, me parece normal que se siga explotando un poco, ¿no? El manga terminó en su momento, aunque después ahora se continúe con el anime, se han hecho mil historias, ¿no? Pero el manga terminó y no sé yo si terminó cuando Toriyama quería que terminase, quizá quería que terminase antes, ¿no? Eso ya seguramente no lo sabremos nunca, o cuando se muera, o algo así, ¿no? Pero a mí me parece bien que se siga insistiendo en Dragon Ball porque es uno de esos mangas, o te diría uno de esos cómics, obras, que a lo largo de generaciones sigue gustando. Y eso tiene mucho mérito, ¿no? Es decir, que 30 años después que se publique en Japón, a día de hoy, niños de 7, 8, 9, 10 años sigan alucinando con Dragon Ball, con el anime, un anime que tiene 30 años, pues, fantástico. Si yo verán niños que les encanta Dragon Ball, pues no sé, me gusta, ¿no? Es como, hostia, qué bien, ¿no? O sea, a mí me gustó y a los niños de ahora también les gusta, ¿no? Es como una conexión generacional ahí, sí, claro, muy interesante. O sea que para mí me parece normal y bien que siga habiendo ediciones y sigan sacando cosas. Que hay una sobreexplotación, bueno, si eres un coleccionista solamente lo pasarás mal, pero bueno, no es mi caso. Y si lo miras desde el punto de vista de un fan, ¿qué piensas de Dragon Ball Super? Confesaré que solo he visto el primer capítulo y que para mí fue suficiente. No vi ni Dragon Ball GT en su momento, porque ya no me parecía una muy buena idea. Y Dragon Ball Super, pues vi el primer capítulo y no me dijo nada. Entonces ya ni hablamos de la película live action, ¿no? No la vi, porque el primer motivo no es por el simple hecho que fue una, digamos, adaptación de Hollywood, ¿no? Sino ver a Chow Yun-fat haciendo el ridículo es algo que no puedo permitir, ¿vale? Porque Chow Yun-fat es Dios. Además, que Son Goku vaya al instituto, a mí no me entra en la cabeza de ninguna manera. Cuando vi eso... Bueno, Gohan fue al instituto. Sí, él sí, pero Son Goku no. Son Goku es un niño de las montañas. O sea, que es un niño salvaje. Con lo cual, que vaya al instituto y Bulma por ahí tan... No. En el libro, por supuesto, se explican muchas más cosas, es decir, todas las entrevistas, digamos, claro, el documental tienen que cortarse, etcétera, etcétera, nos explican todos los detalles, anécdotas, hay mucho más. Se va mucho antes en el tiempo para explicar cómo llegó los primeros mangas aquí en los años 70, 80, etcétera, etcétera. Y va también bastante más después de Dragon Ball, ¿no? Eso en el libro. Pero la nueva edición del documental tiene 2 entrevistas nuevas, que además para mí son probablemente las 2 entrevistas más interesantes de todo el documental, que son a Montserrat Samón, que entonces era como la secretaria de Antonio Martín, el director editorial de Planeta Agostini Comics, que fue ella quien negoció directamente con los japoneses el tema del manga de Dragon Ball, ¿no? Y la entrevistamos junto a Chigusa Ogino, que era la representante de Shueisha, digamos, para trabajar para la agencia Tutelmori, que era la que hablaba con Montserrat Samón. Con lo cual las juntamos
por una de esas carambolas de la vida y explican un poco cómo fueron todas las negociaciones, ¿no? Ese encuentro, digamos, entre Oriente y Occidente, ¿no? Y de cómo se empezó a editar manga cuando Shueisha no se había planteado en la vida publicar manga fuera de Japón, ¿no? Y de hecho, la edición en catalán y castellano de Dragon Ball era la primera vez que salía de Asia, o sea, no se había traducido en ningún idioma occidental, y los primeros fueron en catalán y en castellano, y eso es algo que negociaron ellas dos, ¿no? Con lo cual para mí es un añadido a la entrevista, al documental, muy muy interesante. Pues mira, hay una charla el domingo a la sala de actos 1 a la 1, que organizan los de boladedragonz.com, donde habrá, se llama Dragon Ball Generations, y habrá un montón de gente ahí, David Hernando de Planeta, Nacho Fernández de Dragon Ball, Manu Guerrero, Olaguer Sarsonedas, que fue de programación de TV3 en la época, también están los dos de la web, y estaré yo, para hablar un poco de todo lo que fue Dragon Ball en su momento y lo que sigue siendo a día de hoy, ¿no? O sea, una mesa redonda bastante interesante también por toda la gente que va a participar. Y además el 1 de noviembre, el martes a primerísima hora, a las 10 de la mañana, en el auditorio que estrenamos, pues se va a proyectar el documental de Son Goku Manía, y haremos una breve presentación del libro, lo que nos dé tiempo, y bueno, digamos que se enseñan un poco algunas de las actividades relacionadas con Dragon Ball que habrá en el salón, aparte de algunas páginas de Dragon Ball que estarán en la exposición de literatura, por supuesto, ¿no? Y nada, y ahí estaremos para seguir fomentando la Son Goku Manía. Y por ahí podemos encontrar el libro, ¿no? Por supuesto, el libro lo tendréis sobre todo en el stand de Cineasia, ¿vale? Que suele estar en la segunda planta, en el espacio de Espíritu de Japón. Ahí tendréis el libro, y ya veremos si habrá otras tiendas que también lo tendrán por ahí, pero bueno, estad atentos al Facebook de Son Goku Manía y a mi Twitter, y ahí os iré contando todo lo que hay que saber. Vale. Pues así acabaremos la entrevista. Muchas gracias por dárnosla. A vosotros. Y bueno, pues nos vemos en el Salón del Manga. Nos vemos en el salón.